Bueno, buenas tardes para todos o buenos días. Eh, o ya ustedes saben que pues la modalidad que se va a desarrollar por estos días va a ser de esta manera debido a mi incapacidad, así que pues espero muy atenta que ustedes si tienen alguna situación me lo comenten. Quiero agradecerles de verdad porque sé que es un grupo bastante juicioso. Quiero agradecerles su colaboración. Espero que estén muy atentos a esta clase porque el tema es supremamente bonito, es uveitis. Y quiero recomendarles que se queden allí en el salón de clases porque en el transcurso del espacio de clase va a pasar un docente a tomarles asistencia y además de eso, al final les dejaré allí un código QR para que ustedes desarrollen una actividad que no es como evaluativa, es más una actividad en donde yo evidencie su participación en clase, pero además de eso, que de paso les permita como repasar y retomar algunos elementos. Bueno. Entonces, empecemos con uveitis. Primero hay que recordar entonces qué es la uvea. La uvea es una estructura que está básicamente conformada por tres elementos: iris, cuerpo ciliar y coroides. Esto implica que si revisamos histológicamente y la configuración y los componentes de estas tres estructuras, el grueso de esto es bastante pigmento, muy vascularizado y con colágeno. Esto significa, por supuesto, que estas tres estructuras, por tener bastante pigmento y bastante vascularización, son estructuras que reaccionan fuertemente ante un proceso inflamatorio, porque hay vascularización y ustedes ya saben que todo nuestro sistema inmunológico viaja a través de la vía sanguínea. O bueno, parte de nuestro sistema inmunológico o respuesta inmunológica también viaja a través de la vía sanguínea. Entonces, este está ubicado, vamos a hablar particularmente de la esclera, pues porque estamos hablando de uveitis posterior. Sé que ustedes han tenido acercamientos a la uveitis anterior y media. Vamos a tocar algunos elementos, pero mi énfasis va a ser en uveitis posterior. Entonces, entendiendo que la coroides está entre la retina y la esclera, es la razón por la cual la esclera se beneficia mucho, pero además de eso la retina se beneficia muchísimo más de la coroides, particularmente de esa capa de vasos pequeños que conocemos como la coriocapilar, ¿sí? Es más, todos sabemos que el epitelio pigmentario retiniano absorbe nutrientes de la coriocapilar y este a su vez beneficia a los fotorreceptores. Entonces, nuestra retina depende mucho de la coroides y por eso es que cuando hay uveitis, una estructura que se afecta significativamente es la retina. Perdón. Entonces, también por tener una presencia de pigmento significativa, pues también vemos que hay, que este cuerpo uveal conforman una cosa que se denomina cámara oscura. ¿Qué significa esto? Que por su pigmentación solo permiten el ingreso de luz a través de la pupila, ¿sí? Que funciona como un diafragma controlando el paso de luz. Entonces, pues ahí tenemos nuestro cuerpo uveal. Esa imagen me parece supremamente bonita, ya que ahí podemos apreciar bien esa relación de la coroides en esta zona, cuerpo ciliar, donde estará el músculo ciliar y los procesos ciliares, que también sabemos que es clave en la producción del humor acuoso y pues en la respuesta acomodativa. Y adelante tendremos entonces el iris, que es el responsable del control del ingreso de luz. Eso es muy importante también tenerlo presente en la anatomía, porque de allí va a ser muy fácil para nosotros comprender cuando hay alteraciones a nivel de tipo uveitis. Ok. ¿Qué tipos de uveitis entonces existen? Pensando en la localización de estas tres estructuras que componen el cuerpo uveal, tendríamos entonces uveitis anterior, que pensaríamos entonces que tiene que ver con el proceso inflamatorio asociado al iris, uveitis media, que sería el proceso inflamatorio ubicado, posicionado en el cuerpo ciliar, y la uveitis posterior, que sería ese proceso inflamatorio ubicado en la coroides, ¿sí? Asimismo, para nosotros entonces va a ser muy fácil si es una uveitis anterior, qué tipo de situaciones podríamos encontrar, si es una uveitis media, qué cosas podrían ocurrir y una uveitis posterior igual. Y por último tenemos la panuveitis que en este caso pues es la más severa porque el compromiso inflamatorio ya va a ser en todo el cuerpo uveal. Bueno,
Hay varias clasificaciones de uveitis, están en función a la etiología, están en función a la severidad y están en función a la posición o a la alteración. En este caso, por ejemplo, pues ya acabamos de mencionar la uveitis en función a la ubicación, uveitis anterior, media y posterior o panuveitis. Y tenemos en este caso también la clasificación en función a la evolución. Es decir, cuando ustedes tienen conjuntivitis alérgicas, ustedes hablan de una conjuntivitis aguda o una conjuntivitis crónica, ¿cierto? Y la cronicidad está dependiendo del número o el tiempo, el número de días, meses que permanece este proceso inflamatorio aquí. En el caso de la uveitis, se denomina o se declara aguda, una uveitis aguda, cuando su duración está oscilando entre 30 a 40 días, subaguda cuando ya está superando 2 a 6 meses, como en el caso del toxoplasma, que es un parásito bastante conocido por nosotros. Crónica cuando supera los 6 meses, esta es más frecuente, por ejemplo, en uveitis asociadas a enfermedades autoinmunes, y recurrente también puede ocurrir en enfermedades autoinmunes o en enfermedades como el virus del herpes simple o zóster, ¿cierto? Que no es solamente se presenta una vez, sino que tiene episodios en los que hay procesos inflamatorios, se recupera y vuelve y ocurre. Bueno, según la etiología, entonces las víricas, entonces todos los procesos virales que puedan ocurrir, más frecuentemente, por ejemplo, el herpes, fúngicas como la candidiasis, parasitarias como la toxoplasmosis y la toxogariasis, siendo más frecuente la toxoplasmosis, y bacterianas como la tuberculosis o enfermedad de Lyme, que ahorita les hablaré un poquito de cada una de ellas. Bueno, es importante entonces entender que hay como frecuencias, es más probable que se encuentre una toxoplasmosis en la coroides, ¿sí? Y en la retina, más que todo en la retina, porque la toxoplasmosis es un parásito que es digamos, cuyo gusto es el sistema nervioso, ¿cierto? Y así entonces podría hacerles una descripción, esto es como una especie de resumen de en dónde o cuáles son las condiciones más frecuentes que ocasionan uveitis. Entonces, en el caso de las uveitis posteriores, tenemos que las que son infecciosas, toxoplasmosis, herpes, varicela zoster, citomegalovirus, que va muy fuertemente ligado a pacientes con VIH positivos, sífilis, candidiasis y toxocariasis. Estas son infecciosas, aquí hay virus, eh, hongos, bacterias, parásitos, aquí están confluidos todos. En la no infecciosa, entonces tenemos el lupus eritematoso, sarcoidosis, poliarteritis de Wegener, y ya la panuveitis, que ya es un proceso inflamatorio de todo el cuerpo uveal por el síndrome de Behçet, sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad de Lyme, sífilis, lupus eritematoso, boco, Yanagi-Arai y oftalmia simpática. Aquí no están solo las enfermedades autoinmunes, aquí están también algunas enfermedades infecciosas. Es decir, que por ejemplo en este caso, en donde vemos la panuveitis, son enfermedades o condiciones en donde la severidad es mucho mayor y hay que poner bastante atención a esto. Cuando hay panuveitis, ya digamos que el riesgo de evolución, el riesgo incluso de pérdida ocular es altísimo. Bueno, esto yo diría que es uno de los elementos que tendremos que involucrar en nuestra anamnesis, cuando el paciente viene manifestando un ojo rojo o molestias o disminución de la agudeza visual, eventualmente dolor, porque en este caso sí se presenta dolor debido al espasmo del músculo ciliar. Hay que preguntar, hay que indagar en particularidades como por ejemplo a qué se dedica, ¿sí? Porque dependiendo de la ocupación, pues tendrá mucho que ver con la presencia o la posibilidad de infecciones como la tuberculosis, brucelosis o toxoplasmosis, ¿cierto? Entonces, tuberculosis, aunque eso no sería una ocupación, pero por ejemplo las personas que, bueno, que están en espacios muy, ¿cómo les puedo decir? Rodeados de pacientes, por ejemplo, que se inyectan, rodeado de personas VIH positivas, entonces estos lugares donde se encuentra la prostitución y ese tipo de cosas puede frecuentarse bastante. Por ejemplo, en el caso de la toxoplasmosis,
lo que es la manipulación de las frutas y verduras, ¿sí? Es un parásito que generalmente se encuentra en las heces y la orina de los animales del campo, ¿sí? La mayoría de los médicos dicen que es el gato, pero el gato no es el único, están otros animales que también pueden tener toxoplasma y ellos se orinan en el campo y la gente llega y manipula las frutas y las verduras, un lavado muy superficial, desconociendo que hay una probabilidad de adquirir el parásito. Entonces, en el caso de la ocupación es importante. Contacto con animales también es importante. La toxoplasmosis sí, históricamente se ha pensado como una condición asociada a los gatos, pero no es por el gato estar simplemente en su casa, sino porque definitivamente las personas que manipulan las heces, recogen el popó de la arena, pues no tienen un lavado de manos correcto y eso es lo que favorece a la presencia de la toxoplasmosis. La toxocariasis, por ejemplo, en el caso de los bebés que tienen contacto con cachorritos, con perritos que no han sido vacunados, pues están en ese riesgo. Conductas alimenticias como por ejemplo lo que les manifestaba del lavado de manos en la manipulación de frutas y verduras porque están en el campo y hay un acceso allí directo de los animales. El embarazo, en el caso de la toxoplasmosis, sífilis y VIH y así sucesivamente. Entonces, mire, conductas sexuales, presencia de sífilis, herpes, VIH, al nacimiento, por ejemplo, según la edad, entonces es más probable que en los niños se encuentre la toxoplasmosis, el herpes, en los niños de 2 años más o menos, entonces el toxocara, en ancianos el herpes zóster, por ejemplo, y incluso pensar en la posibilidad de los viajes que hayan tenido, porque algunas personas pueden tener una uveitis y que tienen un antecedente de haber viajado a otros países, entonces, o a otros lugares como por ejemplo la Guajira, qué sé yo, el Amazonas y ese tipo de situaciones. Entonces, es muy importante considerar en la anamnesis preguntas de todo este tipo porque es posible que se pueda encontrar de pronto la causa desde esta fase de descifrar a través de la anamnesis. Bueno, cuando pensamos en una uveitis anterior, esta clase siempre me ha gustado que los estudiantes participen bastante. Obviamente, bajo esta situación, pues no podríamos hacerlo, pero definitivamente cuando pensamos en una uveitis anterior, pensamos en la localización de la estructura que se altera, que es el iris. Entonces, si pensamos en el iris por proximidad a otras estructuras, por ejemplo, está fuertemente relacionado con el humor acuoso y este a su vez con la córnea, entonces, ¿qué esperaríamos encontrar? Solamente viendo esa imagen podríamos deducir que puede haber una iritis, una ciclitis o una iridociclitis, es decir, o una iritis sola, que sería inflamación del iris, una ciclitis, que sería del cuerpo ciliar, o iridociclitis, es decir, que pueden ocurrir las dos cosas juntas, ¿sí? Cuando eso ocurre, si sé que el iris y el cuerpo ciliar son estructuras bastante vascularizadas y bastante pigmentadas, pues espero que haya liberación de ese pigmento en esta estructura que conocemos como el humor acuoso, que entre otras navega entre el iris y el cuerpo ciliar, eh, la cámara anterior y algo de la cámara posterior. Entonces, es lo más probable. Se puede clasificar como granulomatosa o no granulomatosa y es la presencia de infiltrados celulares en el endotelio. Eso puede ocurrir si se observan en el endotelio, pues ahí se clasifica como granulomatosa. Si no se encuentran, por ejemplo, en este caso, que no parece que hubiera infiltrados endoteliales, que esos infiltrados son básicamente células inflamatorias, entonces pues ahí se declara que no, que no es granulomatosa. Efecto Tyndall, que ustedes son expertos en la valoración en lámpara hendidura del efecto Tyndall, que se hace con un haz cónico, todo el cuarto oscuro, se atraviesa un haz cónico, ese haz de luz que se va a pasar a través de la córnea, cámara anterior y cristalino, visualizando partículas inflamatorias posicionadas en el humor acuoso. Precipitados queráticos, que esos son los que les comentaba ahorita, que son depósitos inflamatorios en el endotelio. Entonces, queráticos hace referencia a la córnea, pero por supuesto que como esto se trata de una inflamación en el iris, la córnea se va a afectar en su parte más posterior, que será el endotelio. Y si nos trasladamos a lo que veíamos en anatomía y en morfo, entonces, ¿qué pasa si se altera el endotelio? Si se altera el endotelio, entonces vamos a tener córneas edematosas. Va a haber, por supuesto, disminución de la agudeza visual, ¿sí?
Van a haber descompensaciones corneales producto de que hay una lesión endotelial que sabemos que es el responsable a nivel corneal de la transparencia. El hipopion es otra condición que también puede ocurrir. Ahí vemos en la imagen cómo hay un depósito blanquecino en la parte inferior que sabemos que es pus en cámara anterior. Y cuando tenemos esta situación, por supuesto, pensamos en alteraciones incluso o bloqueos localizados del ángulo camerular. Esto implica también probablemente un aumento de la presión intraocular, lo cual pues sería complicado. Aquí hay una situación que me gustaría hacer como énfasis y es que cuando tenemos una uveitis ya esperamos que hay un edema corneal y cuando hay un edema corneal y bueno, hay este bloqueo de celularidad, de pigmento y todo en la malla trabecular, esperaríamos tener un aumento de la presión intraocular y por tanto el aumento de la presión intraocular también va a ocasionar edema corneal. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haríamos para identificar ese aumento de la presión intraocular? Yo imagino que su respuesta es pues tomando la presión intraocular con la tonometría, con el tonómetro de Goldman, que es el que conocemos que es de contacto con la córnea. Y yo debo asegurarles que no se puede realizar. ¿Por qué no se puede realizar? Porque la tonometría por el principio de Inverfic tiene como característica de que el tonómetro va a entrar en contacto con la córnea y básicamente lo que está midiendo es esa fuerza, esa resistencia que hace la córnea a esa presión y eso se mide en milímetros de mercurio. Pero si tenemos una córnea edematosa, ¿cuál es la característica de una córnea edematosa? Blanda, más laxa. Es decir, que puede ser que cuando yo tengo un paciente con una uveitis, probablemente haya aumento de la presión intraocular porque sabemos que es muy posible que haya bloqueo del ángulo camerular por ese pigmento, esa tinción, perdón, y esas células inflamatorias. Pero no podría definir si hay aumento de la presión intraocular a través de la tonometría porque si tenemos una córnea edematosa, es muy probable que el dato que tengamos allí sea una hipotensión, ¿sí? Porque la córnea va a ceder porque está edematosa. Entonces, no, esta relación aquí en este caso no va a aplicar, no se animen a hacerlo, porque entre otras, como es una córnea que está en este momento frágil, pues podrían lesionarla también. La córnea se ve turbia y eso se debe al edema corneal por esta lesión endotelial y por supuesto, la inyección ciliar, que es, digamos, la respuesta más evidente y más llamativa en los pacientes con uveitis anterior. Sinequias posteriores pueden ocurrir. ¿Qué es la sinequia posterior? Pues esa adherencia entre el iris y el cristalino, que están entre otras muy cercanas. Esto lo podemos prevenir nosotros. No podremos manejar una uveitis anterior, no es nuestra competencia, pero lo que sí podemos hacer es que antes de que el paciente se vaya a oftalmólogo, pues entonces generemos una dilatación pupilar. Y ustedes se preguntarán en este momento, pero ¿cómo vamos a dilatar un paciente si es que ya tiene glaucoma o aumento de la presión intraocular porque hay bloqueo de la malla de la cámara anterior o de la malla trabecular? Yo les digo, muchachos, en este caso, la dilatación pupilar se va a hacer por dos cosas muy importantes. Ya se sabe, y es más, así tengamos una pupila muy contraída, la malla trabecular ya está bloqueada con el pigmento y con las células. Es decir, que no hace la diferencia el hecho de que se dilate la pupila, pero sí es muy importante la dilatación pupilar porque entre otras están haciendo dos cosas. La primera, liberando o evitando la probabilidad de que se formen sinequias. Al dilatar estamos teniendo menos área de contacto entre el cristalino y el iris. No habrán sinequias posteriores. Pero además de eso vamos a reducir el dolor. ¿Y por qué un dilatador para reducir el dolor? Porque en este caso lo que está haciendo es relajar el músculo ciliar, porque el dolor se da asociado al espasmo ciliar. El espasmo ciliar es el resultante de todo este proceso inflamatorio. El dolor se da por eso. Así que en ese sentido, el dilatar está beneficiándolo en dos maneras. Así que sin miedo al éxito, háganlo y remitan, porque el manejo deberá hacerlo principalmente el oftalmólogo, pero no se asusten en dilatar, el paciente ya tiene presión intraocular elevada, esto es una valoración prioritaria, ¿sí? Prioritaria de carácter urgente, así que dilate y remita, porque esto si se deja por mucho tiempo, pues va a traer consecuencias. Hay otra cosa que también puede ocurrir, son nódulos en iris y discromía. La discromía se puede considerar una situación genética o congénita, perdón, cuando es de nacimiento, ¿cierto? Pero hay discromías asociadas a procesos inflamatorios, como en el caso del iris. Entonces, pueden haber cambios en el aspecto del color del iris y eso está precisamente relacionado con la liberación de pigmento que se genera en esta estructura.
y nódulos, que son básicamente acúmulos de células inflamatorias que ya les voy a mostrar en un ratico. Y por supuesto, poca reacción pupilar. Eso también es algo característico en los pacientes con uveitis anterior. Ya les dije, no es mi deber en este momento hablarles a profundidad de la uveitis anterior, pero quería que ustedes otra vez hicieran consciente cuáles serían las situaciones o los signos clínicos en una uveitis anterior, de qué tipo, del que sea, pero esos serían los signos clínicos frecuentes en una uveitis anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos una uveitis media. ¿Qué características tiene la uveitis media? Pensemos entonces que la uveitis media está asociada a inflamación del cuerpo ciliar. Y entonces allí ya estamos comprometiendo es la formación del humor acuoso, ¿sí? También van a haber compromisos muy similares a los de la uveitis anterior, el efecto Tyndall, que será procesos inflamatorios en el humor acuoso. Cataratas, allí es porque ya este proceso inflamatorio está más cercano al cristalino, entonces lo siguiente que va a ocurrir es una descompensación cristaliliana. Ocurre similar a la córnea, el cristalino tiene el mismo metabolismo, él depende mucho del equilibrio de agua y ese equilibrio de agua está dado por la bomba sodio-potasio, ¿sí? Que está justamente en el epitelio, ¿sí? En la membrana celular de este cristalino. Entonces, si hay un proceso inflamatorio que cambia la presión intraocular, pues el cristalino se va a ver alterado, por eso es que la opacidad del cristalino es frecuente. Edema corneal, claro, tiene que ver con el aumento de la presión intraocular, particularmente en estos casos de uveitis media. Inyección ciliar también va a ocurrir. Depósitos de fibrina en el cristalino, aquí ya es el cristalino el que está un poquito más comprometido. Poca reacción pupilar. Y eso sería, digamos, como un poquito complejo a la hora de hacer diagnóstico diferencial de cómo hago yo para reconocer cuándo es uveitis anterior o cuándo es uveitis media. Igual, como los signos similares, usted remita con la impresión diagnóstica de una uveitis anterior o una uveitis media y que ya sea el oftalmólogo quien haga su trabajo de tratamiento. ¿Sí? No olviden que la mejor indicación que ustedes pueden dar es dilatación. Dilaten al paciente, formúlenle un midriasil, obviamente descarten que el paciente no tenga enfermedad cardiovascular, porque el midriasil podría generar eso. En ese caso, igual remitan o incluso a veces se indica fenilefrina también, pero lo más importante es la remisión y la dilatación pupilar. Ay, me perdonan esta imagen, está bastante borrosa, pero aquí quiero hacer referencia a una uveitis posterior. Cuando hablamos de uveitis posterior ya estamos pensando en coroides. Listo, entonces el signo clínico típico va a ser coroiditis y retinocoroiditis. Ojo con los términos y con la confusión de términos. Cuando veíamos, por ejemplo, miopía degenerativa, si bien la miopía se piensa que incluso parte una de las razones por las cuales la coroidopatía progresa es es un proceso inflamatorio, ¿cierto? Entonces, pero no está tan pensado, o sea, la miopía nunca se ha pensado tanto como una inflamación, apenas en estudios recientes se está considerando la inflamación como un factor que favorece al aumento de estas atrofias o estas placas de atrofia retinocoroideas en la miopía, ¿sí? Pero miren que yo estoy usando un término diferente que es placas de atrofia retinocoroidea o eh, atrofia retinocoroidea. Nunca estoy usando el término itis. Sí, el término itis es específico y es propio del proceso inflamatorio. Así que aquí lo puedo llamar como retinocoroiditis o coroiditis cuando solo es la coroide la alterada, pero el término que lo acompaña es el término itis. ¿Sí? Miren que en las otras, en la miopía, se llaman placas de atrofia retinocoroidea. ¿Sí? No retinocoroiditis porque estarían entonces hablando de un proceso inflamatorio y no aplica para el caso de la miopía. Esto es como para que tengan muy presente el manejo de los términos. ¿Listo? Y por proximidad, entonces, ¿quién se va a comprometer? Si estamos hablando de que hay una uveitis posterior, es el principal afectado va a ser la coroides y todo lo que ocurra hacia adelante o hacia atrás, pues puede afectarse. Por ejemplo, en el caso de las uveitis posteriores, retina y vítreo. Esas serán las estructuras que más se afectan. ¿Qué vamos a encontrar? Vasculitis. ¿Qué imaginamos que ocurre allí? Unos vasos inflamados,
unas paredes vasculares acompañadas de halos blanquecinos y que en el caso de que quisiéramos hacer una angiografía, pues veríamos que habría filtración de líquido a través de las paredes porque serían unos vasos con permeabilidad. Papilitis o edema de papila, que en su caso es algo similar, ¿sí? Encontraríamos papilas de bordes difusos, al hacer angiografía, por ejemplo, encontraríamos también filtración de líquido en esa zona. Infiltrados celulares en vitro, este sería el causante de que el paciente manifieste que hay disminución de la agudeza visual. Entonces va a empezar a sentir como turbidez en la imagen, la sensación de miodesopsias asociados a estos infiltrados celulares. Depósitos de fibrina en cristalino, también por proximidad entre vítreo y cristalino puede ocurrir que el cristalino se comprometa, y desprendimiento de vítreo posterior, que es resultante de la inflamación, donde se puede generar el desprendimiento de vítreo posterior. Y por último, edema macular cistoide, que es ese que ustedes conocen, que al hacer tomografía tenemos varios espacios quísticos posicionados en la retina neurosensorial. Entonces, miren que este es como el grueso de los hallazgos en una uveitis posterior. Y aquí nos vamos a quedar un poquito porque ya a partir de las patologías que les presente, pues van a ver uno que otro signo adicional. Pero este es como el general de una uveitis posterior. La imagen que ustedes están viendo allí es un foco de toxoplasmosis activo justo en el área macular. Es activo ahí porque se ve blanco, más adelante lo veremos un poquitico mejor. Bueno, ¿qué síntomas entonces va a contar el paciente cuando tiene una uveitis posterior? Fotofobia principalmente, epífora, disminución de la agudeza visual también, porque ya aquí hay compromiso de los medios refringentes, dentro de esos las miodesopsias por la presencia de partículas inflamatorias o depósitos inflamatorios en el vítreo, y dolor debido al espasmo ciliar. De ahí la razón por la cual les digo que no es descabellado dilatar al paciente y remitirlo a oftalmología, porque con esa dilatación estamos evitando riesgo de sinequias posteriores y reduciendo o liberando ese espasmo ciliar, por tanto ahí ya atenuamos el dolor. Listo. Esto es pues del efecto Tyndall, que ustedes ya lo conocen muy bien en lámpara de hendidura, y aquí quiero mostrarles algunos hallazgos particulares. Por ejemplo, los precipitados corneales. ¿Qué vemos aquí? Una sección óptica, ¿sí? Estamos viendo una sección óptica y estamos observando entonces un epitelio, un estroma, y en el endotelio una cantidad de partículas que son los famosos depósitos. Miren que el estroma medio y anterior están intactos. El epitelio también se encuentra intacto. Ese punteado que ustedes observan allí, al hacer una sección óptica, se enteran entonces que está posicionado en el endotelio. Y en este caso en particular, pues también entonces tenemos depósitos o precipitados queráticos, pero además de eso, también tenemos sinequias posteriores. Miren cómo el iris, ¿sí? Ya está como un poquito deforme, no está del todo redondo, y además de eso vemos pigmento iridiano en la cara anterior del cristalino. Esas son las razones por las cuales debemos dilatar, porque una vez pase el proceso inflamatorio, esas sinequias quedan. ¿Y qué resulta de unas sinequias posteriores? Aumento de la presión intraocular porque hay un bloqueo pupilar, es decir, que no podemos permitir que eso ocurra y lo podemos manejar nosotros mientras el paciente llega al oftalmólogo. Esta era la relación de lo que yo les contaba a ustedes con la toma de la presión intraocular. Se sabe que es muy posible que por el compromiso incluso del cuerpo ciliar se genere aumentos de presión intraocular. Esos aumentos de presión intraocular son presiones intraoculares que superan los 40 milímetros de mercurio. Eso, por supuesto, por defecto, va a generar un edema corneal. Y ahí es cuando ya entonces no podríamos hacer la tonometría, porque si hay edema corneal, la córnea se va a comportar más blanda, pero además de eso, cuando hay un edema corneal, la córnea aumenta su densidad, es decir, se vuelve más gruesa. Entonces, si hiciéramos la relación que normalmente se hace con la toma de la presión intraocular, que eso lo vieron con la profe Carol, que para tomar presión intraocular yo también debo compensarla con el espesor corneal, sí, porque como es la córnea, en teoría se espera que a mayor espesor corneal o mayor gruesa, más gruesa la córnea, más fuerte y más presión intraocular va a mostrar. Por eso están unas gráficas, que esto lo encuentran por internet, en donde dice, si es que su córnea está de 645 micras al centro, réstele a esa presión intraocular que le dio 7 milímetros de mercurio. Pero si su córnea es de 540
45 micras, que es lo normal, no le reste nada, déjelo en cero, o sea, conserve el valor de la presión intraocular porque en teoría estaríamos bien. Es decir, estas tablas de compensación de presión intraocular en función al espesor corneal es lo que habitualmente se hace. Por eso es que cuando al paciente le están haciendo estudio de glaucoma le indican campimetría, tomografía de nervio óptico y paquimetría. Y la paquimetría es para esto, para compensar esa presión intraocular en función al espesor corneal. Pero aquí en la uveitis esa regla no aplica. ¿Por qué no aplica? Por lo que les estaba comentando ahorita, la córnea se vuelve edematosa. Eso hace que sea más blanda, pero además de eso más gruesa. Ahí la relación no daría, porque si fuera una córnea edematosa con un espesor mucho mayor, implicaría reducirle más milímetros de mercurio y podría mostrar incluso ojos hipotensos sin serlo. Así que no aplica en este caso, eso ya es una consideración que tienen los oftalmólogos y que quiero que ustedes la tengan presente para que no caigan en el error de estimar una presión intraocular en este tipo de pacientes. Estos son los nódulos inflamatorios que les había comentado ahorita. Son iridianos, por supuesto, y lo único que los hace diferentes es la posición en la que se encuentran, pero ambos son nódulos con células inflamatorias. Entonces, se les denominan nódulos de Kip a los que están posicionados en el reborde pupilar, los principales causantes o culpables de las cinequias posteriores, y los nódulos de Busaka que están sobre, digamos, sobre el parénquima iridiano, más cercanos a la base iridiana, ¿sí? Son muy frecuentes encontrarlos en enfermedades como las que están viendo abajo, como la sarcoidosis, tuberculosis, sífilis, bucoyanguera, enfermedades de Lyme, lepra y brucelosis. Listo. Y esto, que también es muy importante, el edema macular. Digamos que esta imagen nos facilita mucho la vida porque, como estamos viendo en el centro, un cambio de coloración, eso implica, y bueno, y fuera de eso, si miramos más detenidamente y acercamos la imagen, vemos cómo los vasos retinianos cambian su trayectoria mostrando pues que esta zona está elevada, ¿cierto? Hasta ahí uno la tiene fácil, ¿cierto? Definir qué es un edema macular. Sin embargo, ustedes saben que un examen, o hay dos exámenes gold estándar para evaluación del edema, y es la tomografía y la angiografía. La angiografía, pues digamos que ha pasado en este momento de la vida a un segundo plano porque la tomografía pues nos muestra más varias cosas, la profundidad en las capas, la integridad de la estructura, vemos la presencia de líquido, es decir, podemos ver más cosas. Y así es como entonces se vería una edema macular de tipo quístico o cistoide. ¿Cómo se va a observar? Un epitelio pigmentario retiniano íntegro y la retina neurosensorial ocupada con múltiples espacios quísticos que nos dicen que hay un proceso inflamatorio, ¿cierto? Diferente a un edema macular focal, que este no va a ocurrir en ninguna de estas condiciones. Todo paciente que tenga uveitis, si tiene edema macular, va a ser de tipo quístico, no focal. Listo. Bueno, chicos. Digamos que el tratamiento cuando un paciente llega con una uveitis, muchas veces el paciente no se alcanza en el momento de consulta identificar cuál es la causa. Hay unos que son muy particulares y muy fáciles de reconocer y que el oftalmólogo inmediatamente lo ve y dice, ok, eso es una toxoplasmosis. Pero hay otros que requerirán exámenes complementarios, más exámenes de laboratorio, pruebas mucho más complejas para poder saber de qué se trata. No obstante, se tiene planteado un tratamiento inespecífico mientras se identifica cuál es la causa. Entonces, mientras se identifica eso, el tratamiento inespecífico va a ser midriáticos, ¿sí? O ciclopégicos. Propósito, reducir dolor y evitar sinequias posteriores. Eso siempre lo van a hacer, no importa la causa, si es virus, si es bacteria, si es hongo, si es enfermedad autoinmune. Pueden considerar AINES o corticoides no tópicos, no colirio. Van a considerarse AINES o corticoides de manera oral, ¿sí? En este caso, sí nosotros tenemos que abstenernos de eso porque hay algunas condiciones que pueden exacerbarse con la presencia de corticoides. Entonces, eso es de manejo propiamente del oftalmólogo, sin embargo, pues ahí está como una alternativa. Y
Se pueden manejar ciclosporina como tratamiento inespecífico. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la ciclosporina es reducir esa reacción inflamatoria tan severa que a largo plazo puede terminar en necrosis celular, en necrosis tisular. ¿Listo? Y antibiótico de amplio espectro cuando sea el caso. Entonces, ese es como el tratamiento inespecífico, es decir, en ese momento el oftalmólogo no tiene la más mínima idea de que él está ocasionando la uveitis, lo manda a exámenes de laboratorio, pero mientras tanto lo tiene bajo este tipo de tratamientos. Listo. Y aquí empezamos con la primera causa de uveitis, es de las más frecuentes y probablemente ustedes en su vida van a ver bastantes uveitis o bastantes cicatrices por toxoplasma. Tiene unas características muy particulares. Ya sabemos entonces que la toxoplasmosis está dada por el parásito denominado Toxoplasma gondii, ¿sí? Y su característica principal es que va a ocasionar infiltrados inflamatorios que se van a ver como estas áreas, estas placas blanquecinas, como muy de bordes difusos, y esos serán los infiltrados inflamatorios. Pueden ocurrir arteritis, que se van a ver las paredes de los vasos como difusas, edema de papila y la famosa corioretinitis, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante tener presente, la toxoplasmosis se caracteriza por un área cargada de pigmento. Cuando solo es digamos, con pigmento, pero viene acompañada de halos blanquecinos difusos y hay vitritis, sospeche que es una toxoplasmosis activa. Cuando es una placa pigmentada, a veces se pueden encontrar áreas blanquecinas, pero no son difusas, son densas, y esas áreas blanquecinas densas pueden ser porque se alcanza a visualizar la esclera. Resulta que a este parásito le encanta el tejido nervioso, entonces él cuando llega se come toda la retina neurosensorial y empieza incluso a extenderse incluso hasta la esclera. Por eso es que ustedes a veces pueden ver placas de toxoplasmosis con áreas así como blancas. Ahí no es que haya actividad, sino que básicamente lo que está ocurriendo es que se está visualizando la esclera, ¿cierto? En este caso, en esta imagen de acá arriba, pues vemos una placa de pigmento, pero si viene acompañada o rodeada de un halo blanco, implica que es una cicatriz de toxoplasma que se reactivó por eso este halo, y además de eso están saliendo dos focos nuevos adicionales. Y si miramos por acá arribita, hay otro foco adicional, ¿sí? Venga, yo pongo el puntero. Listo, ¿qué tratamiento se puede indicar? Pues la pirimetamina, que es específicamente para parásitos, sulfonamidas y acitromicina, pero vuelvo y repito, esto es un manejo que se da propiamente de oftalmología. ¿Qué quiero que ustedes tengan presente de esto? Las características de la cicatriz o de la lesión, ¿sí? Entonces, entendiendo, por ejemplo, miren esta, que parece incluso un corazón, vemos que es una retina que incluso en la fotografía se alcanza a apreciar que se ve perfecto, es decir, no está el vítreo comprometido, no hay vitritis, por tanto, no es probable que no esté en una fase activa, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ¿y eso blanco? No, pues que lo blanco es actividad. No, en este caso los bordes están limpios y esto blanco, que el parásito fue supremamente agresivo, se comió toda la retina y me dejó incluso visualizar la esclera. Cuando es activo, miren esto, es muy diferente. Hay focos blanquecinos, miren que la foto se ve como difusa, como borrosa, quiere decir que hay una vitritis ya. Miren, por ejemplo, esta imagen, hay una cicatriz con un foco blanco, pero este foco blanco tiene más que ver con que hubo una profundidad en la lesión, pero por acá hay una motica blanquecina que está diciendo que ya se está reactivando esa cicatriz. En este caso, por ejemplo, hubo una cicatriz, pero también hay un foco nuevo y la cicatriz incluso se reactivó y evidencia de eso es la vitritis tan marcada. Y aquí igual, hubo una cicatriz, estaba la cicatriz inactiva y de repente ya empezó actividad nuevamente. ¿Por qué les muestro estas imágenes? Porque es muy posible que hayan pacientes que lleguen a su consulta diciéndole, doctor, sí, a mí me dio una cicatriz de toxoplasma, yo tengo una cicatriz de toxoplasma en este ojo. Usted debe advertirle a su paciente que de las cosas más importantes es que le haga seguimiento de su visión, que no haya presencia de midesopsias, que no empiece a emborronarse la agudeza visual, ¿sí? Porque puede ocurrir que ese foco, esa cicatriz, pueda activarse por bajas de defensas.
le dio una gripa, se descompensó, se estresó, estaba en semana de parciales y puede reactivarse. O incluso se dice que también la toxoplasmosis se presenta en adultos de pronto asociada a enfermedades autoinmunes, ¿sí? O digamos que enfermedades en donde se bajen las defensas, por ejemplo, el VIH. No hablo de autoinmunes, perdón, enfermedades como el VIH, con deficiencias inmunológicas, perdón. Listo. La verdad, la tomografía no es un examen gold estándar en la toxo. La toxo por defecto, cuando uno la mira en fondo de ojo, uno ya sabe que es una toxoplasmosis. Solo que a mí, por curiosidad, se me antojó hacer una tomografía en un paciente con una toxoplasmosis, ese paciente que ustedes ven allí, y efectivamente estoy viendo que hay una cicatriz alrededor de bordes muy definidos. La retina pues tiene un defecto del epitelio pigmentario generalizado porque esa famosa retina tigrada. El paciente es adulto mayor, de hecho miren la excavación amplia que tiene con rechazo nasal, pero aquí lo que me llamaba la atención era la cicatriz tan marcada y esas placas blancas tan fuertes. Entonces al hacer tomografía pues me encontré con que ni EPR tiene en algunas partes, miren que hay unos puntos en donde ya no está ni siquiera el EPR y asume uno que son los puntos o los espacios blancos, entonces donde yo ya puedo visualizar la esquela. No vayan a indicar nunca una tomografía de retina en una toxoplasmosis, no tiene sentido, no lo amerita. Tampoco una angiografía, aunque a veces la angiografía podría mostrar áreas de filtración de líquido y procesos inflamatorios. Pero básicamente con la observación uno puede ya darse cuenta si está en fase activa o si ya está cicatrizada. Una vez esa cicatriz se instaure, no va a mejorar, ¿sí? Ya queda ahí la cicatriz. Pero sí se puede reactivar y puede crecer y puede diseminarse incluso. Entonces, a eso es a lo que tenemos que prevenir el paciente. Bueno, esta otra condición que es el herpes simple o el herpes zóster, que lo que ustedes van a ver es que en la anamnesis es muy importante indagar si hay lesiones epiteliales, lesiones cutáneas. Sí, es decir, el paciente vendrá con lesiones en la piel, esas lesiones dolorosas que históricamente y por cultura se les han llamado la famosa culebrilla, pero ya sabemos que son esas lesiones típicas del herpes, ¿sí? Si el paciente viene con una lesión cutánea y además de eso viene con un proceso inflamatorio en retina, lo más probable es que esa uveitis posterior esté dada por el herpes simple o el herpes zóster. Recuerden que el herpes zóster es el de la hemicara, ¿sí? Y el herpes simple es el que da la lesión cutánea en cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? Que se van a ver lo mismo que hemos hablado, infiltrados celulares en vitreos, es decir, va a haber vitritis, y en este caso la característica es que tiene áreas blancas plumosas, como en este caso parecen como unas plumas, y muestran pues áreas de necrosis retiniana que son estas placas oscuras, ¿cierto? Existe la posibilidad de que el proceso inflamatorio se dé tan fuerte que ocurra un desprendimiento de retina seroso. Yo sé que se acuerdan, pero por si acaso, el desprendimiento de retina seroso es que todo ese proceso inflamatorio hace que el líquido se acumule por debajo de la retina y esa retina se va levantando. No hay bandas de tracción, no hay agujeros, simplemente es líquido que levanta la retina. Y atrofia óptica en el casos pues ya muy severos. El tratamiento, por supuesto, van a ser antivirales y en el caso de que haya desprendimiento de retina, pues vitrectomía y endoláser, ¿sí? El manejo debería ser sistémico, por supuesto, porque pues esto no tiene más de otra. Es decir, unas goticas no van a funcionar por penetración del medicamento a nivel de la conjuntiva, incluso no alcanza a generar un impacto tan potente en vitrio y en coroides. Básicamente, esto es manejo sistémico. Aquí hay otra condición que es el citomegalovirus. Realmente no es un virus frecuente. El citomegalovirus, la mayoría de las veces cuando se presenta es porque el paciente seguramente tiene VIH positivo. No es una regla, pero sí es bastante frecuente que ocurra de esta manera. Y miren que la característica es muy similar. Es más, si a mí me presentan esta primera imagen que están viendo allí, que es un citomegalovirus en fase activa, y lo comparo con el herpes, yo digo que son muy similares. Es decir, no podría en una consulta decir este paciente tiene herpes o citomegalovirus. Lo único que me podría ayudar a diferenciarlos es la presencia de lesiones cutáneas en el caso del herpes simple, pero por los hallazgos en oftalmoscopía, muy difícil.
¿sí? Entonces, tiene unas características muy similares. Aquí me gusta mucho esta imagen porque aquí podemos ver la vasculitis. Miren cómo se observa una vasculitis. Esos vasos tienen entonces esos halos blanquecinos alrededor, que son simplemente formaciones como membranosas que ocurren cuando hay un vaso inflamatorio, un vaso inflamado, permeable, ese tipo de cosas. Entonces, así es como se ve una vasculitis muy diferente y no la vayan a confundir con hilos de plata porque el hilo de plata va en todo el centro y es un brillo marcado. En este caso sí es tejido, sí es un reborde como con exudación. ¿Sí? Bueno, habrá edema macular quístico, que eso puede ocurrir en cualquiera de las uveitis, palidez de la papila por proximidad y la vasculitis, que es la que les estaba mostrando. Por supuesto, en este tipo de pacientes, digamos que los exámenes que mandan del laboratorio es para identificar si el paciente es VIH positivo, ¿sí? Y en ese caso, pues el tratamiento importantísimo es el uso de retrovirales para bajar la carga viral y de paso bajar este proceso inflamatorio. A veces combinan con colirios, pero es más bien como apoyo, no porque funcione específicamente para eso. Nunca se considera corticoide como tratamiento aquí, porque el corticoide y el virus no deberían combinarse. Pero eso ya es manejo pues de oftalmología. Bueno, la sífilis es otra condición. En la sífilis entonces tenemos los infiltrados focales amarillentos, como los que ustedes ven ahí, están más que todo en vítreo, ellos están ahí como flotantes en el vítreo. Se ve una retina un poquito difusa, pues porque el vítreo está difuso. Y ya pues cuando hay sífilis y hay evidencia de estos cambios en retina, es probable que el paciente tenga complicaciones de carácter neurológico, es decir, sordera, deformidades incluso en las articulaciones, ¿sí? Y una característica importante que nos ayuda en el diagnóstico es la pupila de Argyll-Robertson. Si no la conocen, vale muchísimo la pena que la estudien, pero ahí les recuerdo más o menos. Aquí en la pupila de Argyll-Robertson no hay reflejo fotomotor, pero sí hay reflejo acomodativo. La miosis es asimétrica y esto es signo típico de una lesión central en el o sea, es decir, en el mesencéfalo, ¿listo? Entonces, pues este es el signo clásico de un paciente con sífilis que ya tenga un compromiso de carácter neurológico. Y palidez de la papila, que también puede estar en cualquiera de las uveitis. Bueno, aquí ya tenemos hongos. En el anterior entonces teníamos virus, parásitos, y aquí entonces ya estamos con hongos. Los hongos, pues si yo les digo que recuerden cómo se presenta un hongo en la córnea, pues ustedes todos se imaginan una lesión blanca de bordes difusos, como medio lechosa, ¿cierto? Y ocurre igual en el vítreo, ¿cierto? Entonces cuando ahí está la cándida, que es un hongo, ¿sí? Se va a ver así, con un aspecto muy blanco, muy difuso, ¿sí? Esa es la característica de los hongos, ese también podría ser muy fácil de identificar. No es tan frecuente, pero sí se puede presentar en pacientes que llevan mucho tiempo hospitalizados, ¿sí? Se considera una enfermedad nosocomial, es decir, su origen se da en un ambiente intrahospitalario, ¿sí? Y lo que explican la literatura es que este hongo viaja a través de todos los sistemas de ventilación de los hospitales y en un paciente que está hospitalizado, que está con su sistema inmunológico, digamos, comprometido, puede ser un hongo que se aprovecha de esa situación e instaurarse. Y en este caso puede pasar a nivel de la retina. ¿Cómo se maneja? Pues primero hacen un cultivo, es decir, toman una muestra y hacen cultivo y confirman pues que es un hongo. Por supuesto, el manejo será antifúngicos y a veces lo que hacen es que como quedan unas áreas de fibrosis en el vítreo que podrían ocasionar tracción vítrea, se hacen uveitis para extraer esas membranas. Pero cuando haya pasado la fase inflamatoria, es decir, una uveitis activa con una cándida activa, no se va a tocar hasta que no pase el proceso inflamatorio. Solo se ingresa al vítreo cuando ya quedó la membrana, pero ya se sabe que ya no está el hongo, ¿sí? Nunca se abre con un hongo activo o con una enfermedad activa, nunca va a pasar. Tuberculosis. Pues el diagnóstico de la tuberculosis ya seguramente el paciente lo tendría, que sería a través de unas pruebas como
como típicas en el diagnóstico de la tuberculosis, que es la prueba de tuberculina, la radiografía de tórax y el cultivo del esputo, ¿sí? Esto para el diagnóstico de la tuberculosis. Puede ocurrir a nivel del fondo de ojo una uveitis, que en este caso lo que se va a identificar es un granuloma a nivel coroidal, ¿sí? Entonces se ve como un foquito, un foco allí inflamatorio a nivel de la coroides. Nos damos cuenta que está a nivel de la coroides porque vemos ahí los vasitos de retina pasando por encima de él. Se ve pues que está muy atrás. Aquí en la imagen están comparando, la foto de un paciente con un foco de tuberculosis y unos días después del tratamiento. Aquí el problema es más de contagio. No olviden, por favor, muchachos, que ustedes siempre van a pensar que cuando llegue a un paciente a su consultorio, todos los pacientes son potencialmente contaminados, ¿sí? En cualquier situación usted puede hacer una oftalmoscopía en el paciente y ni saber que el paciente tiene tuberculosis, ¿sí? Aunque hay unos signos pues muy clínicos, muy específicos como la tos seca o la tos llena de flema y ese tipo de cosas, la fuerza para toser, pero pues a veces no pasa tan así. Así que siempre piensen en que si vamos a hacer oftalmoscopía, hay que poner tapabocas, hay que hacer lavado de manos, evitar mucho acceso de frente, sin siempre poner la carita en esta inclinación para poder hacer oftalmoscopía y evitar los riesgos, ¿cierto? En el caso de los pacientes con tuberculosis, los esteroides sistémicos funcionan muy bien. Toxocariasis es una especie de parásito que digamos que su presencia es más frecuente en los niños que han tenido contacto como con la tierra, los niños que de pronto comen tierra, esas cosas, aunque yo lo hacía y nunca tuve una cosa de esas, pero digamos que puede ocurrir. Y los niños que están en contacto con perritos o cachorritos que no hayan sido vacunados, ¿cierto? ¿Cómo se presenta? Como una masa muy blanca que generalmente está posicionada entre la retina y el vítreo, y eso pues obviamente va a ocasionar bandas de tracción vitreoretiniana. Por tanto, esas bandas de tracción pueden ocasionar desprendimientos de retina traccionales, ¿cierto? Eh, Básicamente lo que hay que manejar, bueno, y es una de las causas de leucocoria en los niños, ¿sí? No hemos hecho el ejercicio, pero ya hemos tenido acercamientos, y es que cuando hay una leucocoria en un niño, yo debo pensar en muchas cosas, en una catarata, ¿sí? En un retinoblastoma, en un desprendimiento de retina congénito, y vamos a agregarle esta, en una toxocariasis. O sea, un niño con una leucocoria puede llegar a tener una toxocariasis. Para este caso en particular, pues una ecografía sería el examen diagnóstico gold estándar, porque en la ecografía, a través del patrón ecográfico, se puede identificar si se trata de un retinoblastoma, una persistencia de la arteria heloidea, una catarata o una toxocara. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Pues primero manejan la fase inflamatoria y una vez se estabilice, quedan las bandas de tracción, las bandas membranosas. Ahí sí harán vitrectomía más extracción de membranas, y en el caso particular, de pronto si ocurrió algo de desprendimiento de retina, pues una retinopexia, ¿cierto? Que es sellar parte de la retina con láser. La enfermedad de Lyme es otra enfermedad que de verdad en Colombia no se han descrito casos de enfermedad de Lyme. Es más frecuente en Estados Unidos y en México. Es la enfermedad asociada a la picadura de la garrapata. Está dada por una bacteria denominada Borrelia burgdorferi, ¿sí? Es básicamente asociada a la picadura en Colombia de garrapatas, pero no se han encontrado, o por lo menos no se han reportado casos de enfermedad de Lyme en Colombia, ¿sí? Eh, Creo que Thalía tiene la enfermedad de Lyme. No sé quién más famoso tiene la enfermedad de Lyme, pero básicamente lo que ocurre aquí es que hay procesos inflamatorios recurrentes. Le gusta mucho esa inflamación a nivel de los tejidos pigmentados. Como ustedes ven ahí, tiene más que todo una coroiditis, no tanto una retinitis, una coroiditis. Miren cómo se ve la retina como bien, o un poquito íntegra, pero atrás se ven unos nódulos blanquecinos que sabemos pues que estarán posicionados en la coroides. Esto puede generar a largo plazo, a mediano plazo, perdón, incluso la presencia de líquido que se acumula por debajo de la retina y la desprende. Por tanto, sería un desprendimiento de retina seroso. ¿Listo? Acuérdense que el desprendimiento de retina puede ser seroso, que es líquido, que levanta la retina,
traccional, que son membranas entre vitrio y retina, y regmatógeno, que son agujeros. Hasta la fecha o en este momento en clase, lo que hemos visto es que la mayoría por liberación de líquido se puede dar desprendimiento de retina serosa. Y solo en este, que hay membranas de tracción, podría ocurrir el desprendimiento de retina traccional. Bueno, hasta ahí todas las uveitis de carácter infeccioso. ¿Cuáles son muy frecuentes que se van a encontrar con bastante posibilidad? Toxoplasmosis. Es la más frecuente de todas. Sí, estas son más difíciles. Son un poquito más difíciles que nos lleguen a consulta, pero la toxoplasmosis definitivamente sí es una condición muy frecuente y que nos va a tocar, porque nos van a llegar pacientes con cicatrices en áreas maculares, con compromiso de la visión complicado, que nosotros si somos muy pilos y nos ponemos en la tarea de estudiar para baja visión, podríamos hacerle mucho beneficio al paciente. La mayoría llegan de niños y ya pues se quedan con uno todo su crecimiento, su adolescencia y su adultez, pues porque siempre van a querer ver por las zonas de la retina funcionales. Bueno, a partir de aquí vamos a ver las enfermedades, las uveitis no infecciosas, es decir, aquí no interfiere ni una bacteria, ni un virus, ni un hongo, ni un parásito. Solo es, digamos que estas que vamos a ver a continuación, su mayoría son enfermedades autoinmunes, son enfermedades que se evalúan o que se identifican en el servicio de reumatología, ¿cierto? Entonces, y que ustedes seguramente conocen varias de ellas, como por ejemplo el lupus eritematoso. El lupus eritematoso es una enfermedad autoinmune crónica, igual que la artritis, ¿sí? Que se manifiesta más que todo en las mujeres, no se manifiesta en los hombres también, pero es más frecuente en las mujeres entre los 15 y los 44 años de edad, ¿sí? ¿Qué hace esta enfermedad? Es una enfermedad que, como su nombre lo dice, es autoinmune. Su mismo cuerpo se ataca y genera procesos inflamatorios recurrentes y recidivantes, es decir, se inflama, se recupera, vuelve y otra vez tiene otro episodio por allá de inflamación. Son pacientes que usan y abusan de los corticoides y los inmunosupresores y de un tratamiento que es muy indicado también para la artritis, que es la hidroxicloroquina, que entre otros son medicamentos que también ocasionan toxicidad a nivel macular. Pero bueno, básicamente el tratamiento de ellos es más para tratar de mantener ese sistema inmunológico controlado, porque es cuando se descompensa que vienen este tipo de lesiones. Esta enfermedad se caracteriza básicamente por afectar piel, pulmones, vasos, riñones, hígado y sistema nervioso. Entonces son pacientes que pueden referir dolor, les pueden aparecer placas o lesiones epiteliales de la nada y en el caso de la retina, pues ver áreas de inflamación, vienen muy difusas, con vasculitis, edema, exudación, miren la vasculitis acá, sí que por supuesto cambia la agudeza visual. En este caso, el manejo más importante va a ser el controlar el sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, será el reumatólogo quien tendrá que revisar cómo refuerza el tratamiento sistémico para que no vuelva a ocurrir. Y en oftalmología, por supuesto, se va a manejar o se va a hacer refuerzos de corticoides. Hay corticoides que se pueden aplicar de manera intraocular. Es decir, hay ampollas de corticoides que se implantan, hay implantes que se ponen a nivel vítreo para que esté constantemente controlando ese proceso inflamatorio en retina. Pero el manejo más importante será el que dé el reumatólogo. Otra también muy frecuente es la artritis reumatoide. Ya sabemos todos que hay una situación que también puede ser artritis reumatoide deformante, donde los pacientes tienen procesos inflamatorios que afectan más que todo sus articulaciones, a intensos dolores en las articulaciones. También es una enfermedad autoinmune, también se maneja en el servicio de reumatología y también se maneja muy similar al lupus. Se maneja con hidroxicloroquina, inmunosupresores y corticoides fuertes. Entonces son pacientes que toman bastantes medicamentos que pueden ser citotóxicos a largo plazo, más que todo en la retina. A ellos también que bueno, en la retina básicamente lo que más ocurre es el edema macular cistoide, ¿sí? Entonces, pues no va a haber como en el lupus que se ocurren estas placas blanquecinas, sino que aquí lo que más se presenta es el edema macular cistoide, ¿cierto?
que pues todos sabemos ya entonces que el examen gold estándar será la tomografía de coherencia óptica de retina. Pero pueden pasar otras cosas, como por ejemplo una panoveitis, ¿sí? Que sería una inflamación no solo de la coroide, sino ya de todo el cuerpo uveal, ya algo que definitivamente significa gravedad, severidad. Pero también por esos procesos inflamatorios que son recurrentes, pueden haber adelgazamientos de la esclera y ocurrir una cosa que se denomina escleromalacia perforante. La escleromalacia perforante es que hay tanto proceso inflamatorio, termina adelgazando la esclera y al final lo que hay es una hernia de la coroides y todo el contenido intraocular. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo allí es que ya todo esto se está saliendo, está a punto de perforarse. La verdad, yo nunca en mi vida he visto una, pero existe y está demostrado que para ellos lo que se ponen es placas o como implantes de escleras de un donante, que para sellar esa zona, porque de lo contrario puede haber una perforación y eso es supremamente grave. La sarcoidosis también es una enfermedad autoinmune poco frecuente, pero es una enfermedad en donde el paciente va a sufrir de granulomas en cualquier parte. Esta gráfica nos muestra que pueden dar granulomas en el ojo, en la piel, en el corazón, en los riñones, en las articulaciones, en la piel en general, en el hígado, en el cerebro, en los pulmones, es decir, le gusta mucho el tejido conjuntivo, el tejido nervioso, el tejido muscular, básicamente todo. En cualquier fase se puede presentar. Miren, por ejemplo, en este caso el paciente tiene una sarcoidosis con unos nódulos inflamatorios en conjuntiva, que para él pues va a ser una sintomatología muy asociada como un ojo seco, a sensación de arenilla, pero si están en retina, pues dependiendo de la localización de esos focos, pues va a haber entonces compromiso de la visión, ¿cierto? Aquí no habrá tanto, bueno, habrán infiltrados vítreos, sí, pero no tan severos porque se trata más de un acúmulo de infiltrados inflamatorios, más que todo en la coroides. ¿Listo? Esa sería digamos, la característica. Podríamos pensar que es fácil de reconocerla, ¿no? Aunque realmente cuando uno le llega a un paciente con unos focos, unos nódulos de esta característica, hasta facilito los podría confundir con láser. Ahí la razón sería indagar por el antecedente de láser que tenga el paciente. Bueno, chicos, esta otra enfermedad que también es una enfermedad autoinmune, se denomina síndrome de Behçet, genera una panuveitis y lo que hace es afectar principalmente inflamación, los vasos, genera vasculitis. Entonces, estos pacientes tienen características muy particulares, como por ejemplo les dan llagas en las mucosas nasales, bucales, en el paladar, en la vagina o en el glande, ¿sí? Son muy dolorosas y son resultantes de estas vasculitis tan severas. Y a nivel del globo ocular, pues miren, una imagen muy difusa porque como hay vasculitis, entonces hay liberación de líquido seroso, estará la bravitritis y estarán, miren, las áreas de vasculitis. Que para este caso en particular sí es muy importante una angiografía. En la angiografía se va a ver toda la extensión, no solo de la retina, sino coroideo. Miren la coroides, cómo se ve que hay unos vasos muy permeables con filtración de líquido. Eso es signo de vasculitis. El manejo, por supuesto, lo más importante es sistémico. Tendrán que hacer mucho manejo de corticoides sistémicos para reducir la vasculitis y a nivel ocular, pues corticoides oculares. También los implantes que les comentaba, implantes vítreos de corticoides. Tenemos la enfermedad de Burko-Yanagi-Arada, no sé si la han escuchado alguna vez. Sé que les llama mucho la atención y tienen mucha recordación de él por el nombre Burko-Yanagi-Arada. La característica de esta enfermedad, que también es una enfermedad autoinmune, es que le gusta mucho, o sea, se inflama mucho todos los tejidos pigmentados, ¿cierto? Entonces, la coroides, el iris, la piel, el cabello, se afectan por esta enfermedad. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Ok, esperamos encontrar uveitis posterior. Miren cómo se ve la retina como pálida, se va como empalideciendo, algo así como la especie del vitiligo, entre otras, al paciente le da vitiligo, le da poliosis, hay alopecia, ¿sí? El pelo se les empieza a poner blanco y su piel empieza con el vitiligo, que son esas placas blancas, porque se está afectando los tejidos pigmentados.
A nivel de la retina, ¿qué vamos a tener? Edemas. En este caso, tiene algo de quístico, pero es más como desprendimientos serosos del EPR. Pensemos en esto. ¿Por qué desprendimiento seroso del EPR? Pues porque en estos casos el proceso inflamatorio ocurre en la estructura muy pigmentada. ¿Cuál es? Coroides. ¿Sí? Ese proceso inflamatorio que ocurre en coroides, que tiene grandes vasos, lo que va a ocasionar es liberación de líquido. Y ese líquido se va a alojar en la superficie, en la porción más externa de la retina, por tanto va a levantar el EPR. Este más que edema quístico es más un desprendimiento seroso del EPR porque el proceso inflamatorio está atrás, en la coroides. Y por último, chicos, tenemos la oftalmia simpática. La oftalmia simpática es una condición que puede generarse, por ejemplo, en pacientes que tengan antecedentes de cirugía de catarata o un traumatismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una uveitis, una panuveitis, es decir, hay una uveitis anterior, media y posterior, hay lesión y hay daños en áreas digamos, de necrosis tisular. El paciente puede terminar facilito en una evisceración porque es un ojo ciego, es un ojo doloroso, es un ojo molesto que se inflama y solo en casos pues muy graves termina en eso. Pocas veces tiene, digamos, una recuperación significativa. Una vez aparezca, puede dejarse el ojo y sostenerse allí, pero otras veces el paciente termina con una evisceración. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, a grosso modo, las uveitis más frecuentes. Podríamos pensar que las que más vamos a ver nosotros en nuestra consulta será la toxoplasmosis como una uveitis infecciosa o dentro de las no infecciosas más fácilmente nos vamos a encontrar lupus eritematoso y artritis reumatoide, ¿sí? Las otras son un poquitico más atípicas, pero pues es importante que ustedes las conozcan, sepan que existen y ante la presencia de cualquiera de estos signos, pues ustedes puedan animarse al menos a hacer impresiones diagnósticas, que eso de paso va a ayudar bastante al paciente. ¿Listo? Ok, ahora sí, como imagino que todavía se encuentran en el aula de clase, les dejo esta actividad que van a desarrollar en grupos de 3 personas. Se hacen ahí en 3 personas, solo uno del grupo diligencia el código QR. En el código QR estarán entonces una primera parte, un primer segmento donde van a poner el nombre de los 3 integrantes del grupo y van a desarrollar la actividad. La actividad básicamente son unas fotos, no necesariamente son fotos del tema de hoy, son fotos de otros temas que hemos visto y que ustedes ya están en la capacidad de diagnosticar, ¿sí? O de al menos hacer diagnóstico diferencial. ¿Listo? Quisiera que se sentaran, que discutieran, que debatieran, que entre el grupo se comentaran a grosso modo de qué condiciones generan y obviamente yo me enteraré que ustedes desarrollaron esta actividad porque va a aparecer en el Google Forms la hora en la que lo desarrollaron. Listo, eso es una forma de hacer algo de seguimiento, pero además de eso también para que ustedes repasen y revisen y miren cómo se sienten en ese tema. Con respecto a la evaluación de esto, no se preocupen que por lo pronto no está pensado como para una actividad evaluativa propiamente, pero podría pensarse de pronto más adelante como una nota que nos puede servir para el segundo corte. ¿Listo? Ustedes saben que los quiero mucho, les agradezco muchísimo a todos su atención y su colaboración y espero verlos pronto.